Buen día, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero agradecer pues la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes a través de este medio y gracias porque es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, quisiera empezar leyendo Primera de Corintios capítulo 16, del versículo 13 al 14 dice: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y bueno, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que él había establecido en su segundo viaje misionero, donde estuvo ahí más o menos 18 meses. Después, cuando hace su tercer viaje misionero mientras está en Éfeso, pues le llegan noticias, informes acerca de la decadencia que hay entre los creyentes de Corinto. Y bueno, para arreglar esta situación, pues él escribe una carta. Y bueno, ya en esta carta que estamos leyendo, pues no vamos a ahondar profundamente en lo primero, pero ya al final Pablo les da una exhortación, y una exhortación se me hace muy pertinente en estos momentos. Dice que tenemos que estar velando, que tenemos que estar firmes en la fe, que tenemos que portarnos varonilmente y que debemos de esforzarnos. Y termina diciendo que todo lo que hagamos debe ser hecho con amor. Entonces, el primer punto al que quiero ir dice que debemos estar velando. Y velando quiere decir que debemos estar vigilantes, debemos de estar en guardia, debemos estar despiertos. Y este término se refiere a que los cristianos debemos estar espiritualmente despiertos y en alerta. Lo contrario a estar velando es estar indiferentes o apáticos. Entonces no es un tiempo para estar indiferentes ni apáticos, hermanos. No es un tiempo en el que aflojemos nuestro andar con Cristo. No es un tiempo en el que dejemos que las cosas solo fluyan y se den. Es un tiempo en el cual debemos de buscar más el corazón de Dios. Estaba escuchando hace unos días un mensaje que me impactó mucho, me gustó mucho y es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Y un hermano dice algo acerca de que la masculinidad está siendo golpeada, está siendo degradada y se está produciendo una confusión en cuanto a la identidad con los varones, en cuanto a la identidad de las mujeres, en cuanto a la identidad de la familia, en cuanto a la identidad de los niños. Y parte de esa confusión está siendo dirigida por el avance del feminismo radical, por la ideología de género, por el relativismo moral y por una generación que ha abrazado el entretenimiento como una forma de vida. Entonces, nosotros tenemos mucho que ver en esto. Nosotros como hombres tenemos mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros somos la principal influencia que nuestros hijos tienen en casa, y nuestra esposa y nuestra familia. Y nosotros tenemos mucho que dar. Pero si somos apáticos, si dejamos de hacer llevar a cabo el rol que Dios nos dio, que eso es lo que ha pasado. Por eso yo considero que ha habido esta confusión, porque no ha habido ejemplos, no ha habido hombres que se estén levantando. Entonces ha venido una ausencia de paternidad, una ausencia de varones. Estaba leyendo un poco acerca de algunos ateos como Freud, como Nietzsche, como Sartre, estaba escuchando que muchos de ellos, bueno, solo mencioné algunos, pero muchos de ellos tuvieron una ausencia de su padre, ya sea que porque su papá murió cuando ellos eran muy pequeños o eran jóvenes o fueron abandonados o fueron abusados. Y a lo mejor cuando uno ve estas cosas, dice, no, pues no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver porque la identidad de los niños la define el padre. Entonces hay muchos niños y niñas que están creciendo sin papá, hay muchos hogares que se están separando, que están entrando en una situación muy complicada. Entonces nosotros necesitamos abrazar el diseño de Dios, necesitamos velar y debemos estar vigilantes en cuanto a lo que vemos y oímos. Estamos siendo bombardeados constantemente a través de las redes sociales, a través de las noticias, a través de la televisión, a través de todo lo que vemos. Somos bombardeados y se están metiendo tan sutilmente estas cosas que no nos damos cuenta. Escribió alguien que se llamó Alexander Pope. Dice: el vicio es un monstruo
con un semblante tan espantoso que en cuanto lo vemos, lo aborrecemos. No obstante verlo a menudo, familiarizarnos con su rostro, lleva primero a soportarlo, luego a tener pena, después a abrazarlo. Y eso es lo que han hecho. Nos están metiendo las cosas de una forma tan sutil que ahora ya hay iglesias, hay pastores, hay denominaciones que han abrazado la homosexualidad. Y no estoy diciendo que nosotros no tengamos que amar a los homosexuales, tenemos que amarlos y tenemos que amar a todos como dice la palabra. Pero la Biblia es muy clara en estos términos acerca de la homosexualidad, acerca del lesbianismo y acerca bueno, de tantos temas que podremos abordar hoy, pero nos lo han metido así como cuando hace unos años todas esas cosas las veíamos como que no podrían llevarse a cabo, pero ahora ya se están llevando a cabo y ahora se está metiendo en la iglesia. Entonces tenemos que velar primero, tenemos que ser vigilantes en cuanto a la obra de Satanás. ¿Por qué? 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y tenemos que estar atentos a las cosas, pero no estoy diciendo que tengamos que buscar cómo trabaja el diablo. No, tenemos que velar en la forma en la que él actúa, pero la forma en la que lo podemos hacer es meditando en la palabra de Dios, orando. Por eso dice: sean sobrios y velemos, estemos atentos. También tenemos que estar vigilantes en cuanto a las tentaciones. Como hombres somos muy tentados, sobre todo como cuando hemos sido llamados a ser cabeza, Dios nos ha puesto para dirigir a nuestra familia, pero si nosotros, dice Marcos 14:38, dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no estamos atentos, vigilantes, vamos a ser tentados. Bueno, de hecho somos tentados, pero Dios nos ayuda a través de que estemos en oración para ser librados de las tentaciones. Y bueno, el diablo nos quiere apartar de que sigamos a Cristo, de que sigamos buscando al Señor. Y también tenemos que estar vigilantes para que no estemos en apatía e indiferencia. Cuando somos apáticos o indiferentes, nos volvemos insensibles y por lo tanto, entonces no estamos vigilantes. Entonces, Dios no quiere que estemos apáticos. Dios le habla a la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis y Dios le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, ellos decían que eran una iglesia que vivía, pero Dios les dice: pero estás muerto, estás apático, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y entonces es algo que nosotros debemos de considerar, debemos de ver todavía las cosas de nuestro corazón. ¿Qué cosas están para morir en nosotros que estamos descuidando? Necesitamos velar, hermanos. Necesitamos también estar vigilantes en cuanto a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas que vienen y hay muchas cosas, ¿no? Segunda de Pedro 2:1 dice que hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando nosotros empezamos a negar muchas cosas que están en la palabra o todo el consejo de Dios en la palabra, y a lo mejor es una cosa muy pequeña y hay mucha gente que está diciendo acerca de la Biblia que ya es algo que es retrógrada, que ya es algo antiguo, que ya es viejo. Y no, la palabra de Dios sigue siendo eterna, es la que Dios dio y en la palabra se refleja el carácter de Cristo. Bueno, Cristo es la palabra y Él es la palabra. Si nosotros negamos la palabra, estamos negando a Jesús. Entonces tenemos que ser vigilantes también en cuanto a esto. Tenemos que estar velando en oración y súplica. Solo voy a comentar, tenemos que estar perseverando y estar haciendo oración por los santos, dice la palabra. Y también tenemos que estar vigilantes en cuanto al regreso de Cristo. Yo no sé cuándo Cristo venga, no lo sé, pero sé que viene. Y más adelante vamos a ver un poco acerca de esto, del consejo de Dios, de la voluntad de Dios, de que nadie puede estorbar lo que Dios
ha hablado, lo que Dios ha dicho. Pero Jesús viene, hermano. Jesús viene y nosotros debemos estar vigilantes en cuanto a la venida del Señor. El punto 2 que quiero hablar un poco es, dice la palabra, debemos estar firmes en la fe. Tristemente, bueno, en algún momento yo recuerdo, yo tenía puesta mi fe en mis emociones y en mis sentimientos. Si yo me levantaba bien y me sentía bien y oraba y hasta sentía a Dios, gloria a Dios, qué bueno. Pero a veces, bueno, algunas veces no he sentido a Dios, o muchas veces no he sentido a Dios, pero Dios me ha llevado a aprender que debo de confiar en su palabra, debo de estar firme en la fe, no en mis emociones, no en mis sentimientos. Cuando ponemos nuestra fe en nuestras emociones, sentimientos, en nuestras circunstancias, vamos a tambalearnos. Nuestra fe debe de estar firme en la palabra de Dios y en sus promesas. Cuando nosotros apartamos la vista de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestras luchas y miramos hacia Cristo, recordaremos que Él es quien nos ha salvado, quien nos sostiene y ha asegurado nuestro destino. Hemos estado escuchando muchos casos pues de gente que está falleciendo, de gente que ha estado muriendo. Sobre todo a mí me llama la atención, han muerto pues los papás de muchos amigos, hermanos en la fe. Digo también las mamás, pero he oído más de casos de hombres. Y, y yo recuerdo, el 11 de enero mi papá cumplió 14 años de que falleció. Y en medio de todo esto escuchábamos y yo recordaba, bueno, mi papá murió, pero ¿saben? Recuerdo más el consuelo de Dios que nos dio en ese momento. Entonces debemos de abrazar el consejo de Dios, el consuelo de Dios. Debemos abrazar no nuestras circunstancias. Sí, hay que llorar, sí hay que llorar, hermanos. Hay que sufrir el luto, sí hay que sufrirlo, pero no abrazarlo. Lloramos, pero no abrazamos nuestro dolor, lo llevamos al Señor, se lo entregamos y el Señor nos da consuelo. Pero no tenemos que abrazar porque pasan dos cosas. Una, podemos volvernos tan indiferentes, tan duros de que no voy a llorar, no, porque tengo que ser hombre, porque tengo que ser fuerte. Y nos volvemos duros y nuestro corazón se endurece, que eso hace mucho daño. O podemos irnos al otro extremo de abrazar el sufrimiento tanto que volverlo un ídolo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sí, que lloremos, sí que lo suframos, pero que nuestra fe esté tan firme en la palabra de Dios, que recordemos que un día vamos a volver a ver a nuestra gente que han fallecido, a los que han muerto en Cristo. Mi papá murió en Cristo, gracias a Dios. Y yo tengo la fe y la certeza de que lo voy a volver a ver. Entonces, lloré, sí lloré, hermanos, lloré mucho por mi padre, pero también recibí mucho consuelo de parte del Señor. Entonces hay que apartar nuestra vista de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestras luchas, y hay que ponerlas en Cristo. Por eso Hebreos dice, ¿no? Pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Entonces, dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto, persuadidos, quiere decir que estamos seguros y tenemos confianza. Pero la confianza de Pablo, de la que está hablando, es más que confianza humana. Es más de que, bueno, yo confío en a lo mejor un amigo, ¿no? Que le presté dinero y sé que me va a pagar. No. La confianza de la que habla Pablo es una confianza absoluta, pero provenía del fruto de conocer y creer las promesas de Dios, de que lo que comenzó Dios lo iba a terminar. Lo que Dios comienza, hermano, Él lo acaba. Él no hace cosas a medias. Tenemos un Dios que estamos conociendo, que seguimos conociendo, pero tenemos un Dios que lo que comienza, lo termina. Dios no tiene obras inacabadas. Y en Dios no hay posibilidades de fracasos, hermano. Y no hay nadie quien frustre los planes. Ahorita vamos a ver un poco más algo acerca de esto. Entonces tenemos que poner nuestra fe. Nuestra fe debe descansar en la palabra de Dios. Debemos estar firmes en la fe. Y bueno, otro punto importante. Dice, pórtense varonilmente y esfuércense. Y esta palabra, yo estaba escuchando lo que
decía a un hermano hace unos días, te compartía, y esto me gustó mucho porque dice que portarse varonilmente, la palabra portarse varonilmente, bueno, quiere decir actuar como un hombre, pero no como un hombre, como un niño, sino como, esto me refiero al sexo, sino me refiero a como un hombre maduro, para ser responsables y valiente al tomar las iniciativas que Dios revela a través de la fe. Entonces, el original de la palabra portaos varonilmente es un sustantivo y el sustantivo quiere decir varón, pero Pablo lo señaló como un verbo y decía este hermano lo que me llamó la atención, dice, es como si Dios nos dijera varónense. Y tú vas a decir varónense, suena rara la palabra varónense, ¿no? Pero, pero es como, bueno, actuar como hombres. Y es un llamado a dejar las actitudes de niños que tenemos para que actuemos como hombres. Y estaba escuchando algo que le llamaba, que hay una nueva etapa en los hombres que le llaman adultecentes, porque son adultos que se comportan como adolescentes. Y bueno, yo alguna vez estaba leyendo que la adolescencia en realidad no debería o no existe. En la Biblia no se menciona adolescencia. La Biblia habla de niños y después dice que se conviertan en hombres, ¿no? Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No hay adolescencia, hermano, en Cristo no hay adolescencia. Somos niños y después Dios nos lleva a crecer y a madurar para convertirnos en hombres, para dejar, si en algún momento fuimos niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños, ahora dice Pablo, ya dejemos de ser como niños y actuemos como hombres. Ahora, actuar como hombres quiere decir que asumamos nuestra responsabilidad. Debemos de asumir el rol que Dios nos dio como cabezas, pero no como machos, no como mandones, no, hermano, sino con ese rol que Dios nos ha dado para ser cabezas. Y el rol, el diseño es de Dios. No es algo que nosotros elegimos, es algo que Él ya determinó y él ya lo delegó en su palabra. Entonces, lo interesante que decía este hermano es que dice que esta palabra de varónense, es aquí ahorita que lo citamos en 1 Corintios, es el único lugar donde está en todo el Nuevo Testamento. Pero bueno, como ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. Pero hay una traducción del Antiguo Testamento en griego que se llama la Septuaginta. Esta traducción, en esta traducción, la palabra varónense o pórtense varonilmente se encuentra en varios pasajes. Y quiero enfocarme un poco en esto. Dice Deuteronomio 31, 6, 8. Dice que Moisés le está hablando a Josué y vienen, ya ellos ya van a entrar a la tierra prometida. Y viene Moisés y le dice, esforzaos y cobrad ánimo. O sea, varónense, actúen como hombres, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Luego en el versículo dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Es decir, sé hombre, actúa como hombre, varónate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ahora, ¿de dónde viene este comportamiento varonil, hermano? No viene de nosotros, no lo tenemos, somos cobardes, somos miedosos. ¿Sabes? Este comportamiento varonil viene primero de la confianza y seguridad de la presencia de Dios con nosotros. Leíamos, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es algo que
que Dios le dijo 3 veces, Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. 3 veces le repitió lo mismo. Y según los estudiosos bíblicos, los teólogos, todos dicen que cuando Dios dice una cosa en la palabra, pues es importante, tenemos que considerarlo. Cuando lo repite 2 veces, hay que poner a mucha atención, pero cuando lo dice 3 veces es porque realmente debemos de considerarlo, hermano. Y es algo que Dios está diciéndole: yo voy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y qué importante recordar esto. Después en el capítulo, aquí mismo de Deuteronomio 31, en el 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, otra vez, varónate, sé hombre, actúa como hombre, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Qué importante es recordar esto, hermano, que nuestra, que podamos comportarnos varonilmente, que podamos ser hombres, actuar como hombres, no viene de nosotros, viene de la confianza y la seguridad de la presencia de Dios con nosotros. Después también cuando Josué 1, en el versículo del 5 al 9, bueno, todos conocemos ese versículo y lo citamos y todo. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nuevamente, esfuérzate, dice. En el versículo 3 dice, en el versículo, esfuérzate, el 6 dice: esfuérzate y sé valiente, varónate, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. 3 veces le repitió lo mismo nuevamente Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué importante, hermanos, es recordar que Dios está con nosotros. Él está con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Entonces, el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y algo importante, muy importante: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en el libro. No se aparte el libro de la ley, no se aparte la palabra de Dios de nuestras vidas. Luego termina diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, actúa como hombre. Como Dios lo reitera José. Ahora, imagínate esto. Y dice: porque no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, esta valentía no viene de ti ni de mí, hermano. Esta valentía no estamos hablando de esos hombres temerarios, ¿no? Que se avientan y que les gusta lo extremo. No estoy diciendo que sea malo eso, no. Pero estoy diciendo que este valor que que necesitamos no viene de nosotros. Este valor viene de la presencia de Dios. No es un coraje de gente alocada, hermanos. No. Esto es algo que Dios nos da con su presencia. Es como cuando tú te vas a enfrentar a algo, sabes del peligro, pero también sabes que Dios está contigo. Conoces los riesgos, pero aún así actúas. Entonces, este comportamiento varonil también viene de la confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos recordar que la palabra de Dios debe de ser mi autoridad suprema, su palabra. Mira, a veces algo que hemos estado viendo mi esposa y yo es que choca muchas cosas con nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el mundo nos está imponiendo ideas, el mundo nos está imponiendo un ejemplo tan sencillo, hermano. Por ejemplo, cuando vemos que dice que el hombre es cabeza y la mujer debe de estar sujeta al varón. ¡Pum! Ya. No, ya las mujeres, gracias a Dios hay muchas mujeres que entienden la palabra y saben lo que Dios está hablando, pero hay muchas que no. ¿Por qué? Por lo que el mundo está sembrando, por lo que el mundo está metiendo. Entonces necesitamos recordar que esta seguridad viene de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estaba escuchando este ejemplo muy importante cuando, todos hemos oído hablar acerca de Martín Lutero, acerca de la época de la Reforma protestante,
Y bueno, en 1521, en abril de 1521, le llaman algo la dieta de Worms, donde el emperador citó a Martín Lutero. Y bueno, ya habían hecho todo una conspiración. Lutero pensaba que le iban a permitir defender sus puntos de vista, de las tesis que hizo, de todo lo que escribió. Y cuando lo citaron, pues él llegó ahí y imagínate, pues estaba el emperador, varios príncipes y todo. Y ya cuando al momento de comparecer había una mesa al lado de donde estaba él, estaban toda la gente ahí. Y le hicieron solamente dos preguntas. En la mesa estaban todos sus escritos, todas sus tesis. Y le dijeron, ¿son tuyos estos escritos? Y él dijo, sí, son míos. Y la segunda pregunta que le dijeron fue, ¿te retractas de ellos? Y a lo mejor todos pensaríamos que en ese momento dijo, sí, no me retracto porque yo creo en Dios y todo. Pero no, en ese momento pues él le pidió, les dijo, denme tiempo para pensarlo. Y le dijeron, te vamos a dar 24 horas. 24 horas en las que él estuvo orando, él estuvo buscando el corazón de Dios. Recuerda, la confianza y la seguridad viene de la presencia de Dios y viene de que estamos haciendo su voluntad. Y ya pues al siguiente día lo volvieron a citar, le volvieron a hacer las mismas dos preguntas. Le dijeron, ¿son tuyos estos escritos? Y él dijo, sí, son míos. Y después le dijeron, ¿te retractas? Y las palabras que él dijo son palabras que han pasado a la historia y que reflejan el corazón y la confianza en un Dios soberano. Dice, él dijo, si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Eso es lo que él hizo. Pero en algún momento necesitó refugiarse en la presencia de Dios para que Dios le concediera que se portara como hombre, que actuara como hombre. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos que la palabra esté ligada a nuestra conciencia. Pero esto no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos, hermano. Necesitamos meditar en la palabra de Dios cada día, buscar el corazón de Dios. Yo no digo que sea malo que leamos la Biblia en un año, es muy bueno. Pero debemos nosotros que estamos buscando a Dios, que formamos parte de un liderazgo, que servimos al Señor, que nos llamamos cristianos, debemos de buscar más de eso. Mi pregunta sería, ¿es la palabra de Dios la suprema autoridad en tu vida? ¿Su palabra está ligada a tu conciencia? Y si nosotros desatendemos las escrituras, estaba leyendo lo que me gustó, dice, la desatención de las escrituras no es propio de un hijo de Dios. En su palabra tenemos la promesa de instrucción, seguridad y guía permanente de Dios. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios nos llena de gozo, nos llena de alegría, pero aun cuando la hagamos, no quiere decir que todo va a estar bien, no quiere decir que no vamos a tener problemas ni confrontaciones. Va a haber confrontaciones y va a haber problemas, pero nosotros debemos de aprender la Biblia, debemos de conocer la palabra de Dios porque es la que fortalece nuestra fe. Debemos sujetar nuestra mente y nuestra conciencia a la palabra de Dios. Cuando hay ausencia de la palabra de Dios, de la certeza de la palabra de Dios, lo que va a prevalecer es la superstición. Y donde hay esa superstición, va a haber duda, va a haber mucha duda. Entonces, otro punto, hermano, que quiero compartir, ya casi terminamos. Este comportamiento varonil también viene de la confianza inquebrantable en la providencia divina. Cuando Moisés había muerto, Josué entró. Moisés murió, pero Dios no murió. No es como Nietzsche que dice que Dios murió. No, Dios no ha muerto. No, hay una película ahí que muy buena que salió hace un tiempo
que dice Dios no está muerto. No, porque Él es eterno y Él vive por siempre y para siempre. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes, esforzarnos y actuar como hombres y sobre todo descansar en el hecho de que Dios es soberano y Él tiene el control, hermano, de todo, de todo. Nuestra responsabilidad es hacer lo que tenemos que hacer y dejar a Dios que haga lo que Él tiene que hacer. Ahora yo te pregunto, ¿puede la voluntad de Dios ser frustrada en alguna manera por el hombre? Vuelvo a preguntar, ¿puede la voluntad de Dios ser frustrada en alguna manera por el hombre? No. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Permanecerá. Existen hombres muy poderosos en la tierra, hermano. Hablando políticamente, económicamente, secularmente, gente, a lo mejor hasta artistas famosos que tienen influencia. Ahora estos que le llaman, ¿no? Los youtubers, los influencers y todos estos, tal vez tienen poder y estos multimillonarios y ricos que controlan según el mundo y todo esto, pero ellos tal vez pueden tomar decisiones muy drásticas contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, pero sabes, al final lo que va a permanecer va a ser el consejo de Dios, el consejo de Jehová. Su consejo va a permanecer, hermano. No hay marcha atrás. Dice Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermano, ¿quién puede impedir lo que Dios haya decretado en su palabra? Y Jesús dijo, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Hermano, Dios está con nosotros. No hay nadie en este universo que pueda detener lo que Dios ha determinado. No hay nadie que pueda hacer retroceder su mano. No hay nadie que frustre los planes de Dios. Dice Isaías 43:13, aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie puede estorbar los planes de Dios, hermano, nadie. Entonces tenemos que tener nuestra confianza en la providencia divina. No hay nadie que pueda librar de la mano de Dios. No hay quien pueda estorbar. Y según Crónicas 26 dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermano, aunque se levanten las personas, las gentes, las ideologías y se proclamen, sabes, Dios va a hacer su voluntad, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tú y yo tenemos que comportarnos como hombres, tenemos que ser influencia en la vida de nuestros hijos. Bueno, yo todavía no soy padre, pero espero algún día Dios me conceda eso. Pero tú que eres padre, tú que tienes influencia sobre ellos, necesitas bendecir a tus hijos, necesitas pasar tiempo, necesitas actuar como hombre. Algo que escuchaba también un poco que decía este hermano de lo que te estoy compartiendo, dice que hicieron un estudio en Estados Unidos en el que pues vieron cuánto tiempo pasan los padres con los hijos a partir de 1 año de edad. ¿Y sabes cuánto? Toda la encuesta que hicieron y el estudio, los hombres dijeron, pues pasamos entre 17 y 20 minutos al día. Yo sí dije, wow, se me hizo muy poco, ¿no? Pero después estas mismas personas que hicieron el estudio metieron un micrófono, les pusieron un micrófono en todos los niños. Era parte del estudio. Y sabes, al final el resultado del tiempo que pasaban los padres con los hijos, ¿sabes cuánto fue? Cuando yo lo oí dije, no, 17 segundos. 17 segundos. Y sabes, eso me hizo mucho ruido. Y decía que el estudio también arrojó que hubo muchos hombres que sí pasan más tiempo con sus hijos, qué bueno. Pero la mayoría de los hombres no pasan tiempo con sus hijos y mucho menos con sus esposas. Se están olvidando. Y sabes, algo que Dios me ha hablado desde antes de que me casara, cuando ahora que he estado casado, Dios me sigue hablando. Tu primer ministerio, no el único, pero tu primer ministerio es tu esposa, tu familia. Y después
la iglesia, es tu servicio y todo, pero tu primer ministerio es tu esposa y en su momento van a ser tus hijos. Hermano, necesitamos ser hombres y necesitamos actuar. Isaías 46, 9, 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acuérdense, hermanos, acuérdate, dice aquí, nos dice Isaías, acuérdense de las cosas pasadas. Mira, yo te sugiero, acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de los testimonios que has visto, de la provisión, de la sanidad, de las obras, todo acuérdate. Pero sabes también, acuérdate de lo que Él ha hecho a través de su palabra. Acuérdate de cómo creó el cielo y la tierra con su voz, con su palabra lo creó. Acuérdate de cómo dio vida al hombre. Acuérdate cómo Dios vino y empezó a hablarle a un hombre como Abraham. Y cómo Él dice que hizo multitud de gentes y ahora hay multitudes de gentes en Israel. Acuérdate de cuando nos sacó de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de todas las historias que leemos en los libros de los reyes, en los libros de Josué, en los jueces. Acuérdate de todo esto, hermano. Acuérdate de cuando Jesús vino, Dios encarnado, vino y pisó esta tierra. Acuérdate de su obra, de su poder, de su mano sobre la gente. Hermano, acordémonos de las obras de Dios. Acordémonos de todo lo que Él ha hecho. Meditemos en su palabra. Meditemos en lo que Él ha hablado y nos ha dicho, hermano. Qué importante es que nos esforcemos, que actuemos como hombres. Se requiere, hermano, necesitamos actuar como hombres. Y para terminar, hermano, leíamos en 1 Corintios, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sin amor nada somos. Podemos tener muchos dones y podemos predicar muy bien y tener toda la revelación de la palabra y tener la doctrina correcta y tener mucha fe y dar todo lo que tenemos a los pobres y aún dar mi propia vida a los demás. Pero la Biblia dice, en 1 Corintios 13 dice, pero si no tengo amor, nada soy y nada me sirve. De nada me sirve. Y sabes, en el griego la palabra, la palabra del sentido original del griego nada, ¿sabes cuál es? Nada. Nada. No somos nada si no tenemos amor. Cuando Juan en el Apocalipsis escribe a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, dice que le escriba este mensaje a la iglesia de Éfeso. Es el primer mensaje que se da a la primera iglesia que aparece en Apocalipsis. Y Dios le empieza a decir, mira, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué fuerte, hermano. Dice que hagamos todas las cosas con amor. Y sabes, yo he meditado mucho en eso. O sea, me hace falta tanto amor. Necesito tanto amor del Señor. Amo a la gente que me ama. Pero, sabes, no he sido capaz de amar a quienes no me aman. Y sobre todo aún entra a las redes sociales y uno ve sus publicaciones y que son contrarias a la gloria de Dios, contrarias a la palabra, y yo me enojo y digo, ¡ah! Y sabes, Dios me ha dicho, ámalos, ama a aquellos aún que están en contra de su palabra, y tenemos nosotros que ser firmes en la doctrina, tenemos que ser firmes en la palabra de Dios, en los principios de Dios, tenemos que ser firmes, pero con amor, hermano. Tristemente está pasando algo muy fuerte entre la iglesia en nuestro país o en la iglesia, tal vez en todo el mundo. Está habiendo una división muy fuerte en la cuestión de la doctrina. Estamos separándonos por las cuestiones de doctrina.
sabes, y de repente unos dicen, no, pues es que nosotros estamos reformados, no, nosotros somos carismáticos, no esto, se están atacando tan fuerte. Sabes, estamos olvidando la esencia de quién es Dios. Y dice, Dios es amor. Su palabra está revelada y nos ha mostrado, debemos de mantenernos firmes, pero su esencia, que Dios a mí me ha estado hablando mucho, es ámense. Ámense unos a otros. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu familia, ama a tus vecinos, ama a tu prójimo. Por eso Jesús, cuando le preguntaron acerca de los 2 mandamientos, el más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice, pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Y esto es lo que se nos está olvidando. Amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo también, ¿sabes? Son aquellos que no piensan igual que nosotros. Necesitamos amarlos. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, hermano, ya para terminar, tenemos que velar. Tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que portarnos varonilmente y esforzarnos. Y tenemos que hacer las cosas, todas las cosas con amor. Que Dios nos conceda amor. Que Dios nos conceda de esa confianza y seguridad de que Él está con nosotros. De esa confianza y seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. De que debemos de recordar de que Él está con nosotros, que su providencia va a estar con nosotros y que Él es Señor y soberano sobre todas las cosas. Y por último, hermano, de que tenemos que hacer todo con amor. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que Dios siga hablando a nuestras vidas. Y agradezco la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Y solo termino con una oración. Pues Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, que sea clara, que sea... Bueno, tu palabra es clara, Señor, pero que yo sea un mensajero que la comparta claramente, Señor, y que sean edificados los corazones de mis hermanos. Seamos exhortados, seamos bendecidos por tu mano, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y esperamos en Cristo y en Dios vernos pronto por allá.